Buenas tardes. Continuamos hoy con la Cátedra Nacional Colombia Bioazul, dos mares, un país, explorando la biodiversidad marina. La sesión de hoy, que es la sesión 9, es explorando la diversidad de crustáceos marinos en Colombia. Hoy vamos a tener dos conferencistas, dos personas con una gran trayectoria en la generación de conocimiento de crustáceos. Voy a comenzar presentando a nuestro primer conferencista, al doctor Néstor Hernando Campos. El doctor Campos es biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con estudios de diplomado y doctorado en ciencias naturales, obtenidos en el Institut für Meereskunde de la Universidad de Kiev, en Alemania. Es profesional especializado de Ecolciencias y jefe de programa de calidad ambiental marina del INVEMAR. Inició su vinculación en 1986 como profesor asistente en el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, donde actualmente es profesor titular desde 2010. Desde la adscripción al CECIMAR a la sede Caribe en 2008, se ha asociado al Instituto de Estudios en Ciencias del Mar, CECIMAR, del cual fue gestor y director desde su creación en 2001. Sus actividades investigativas están orientadas a la taxonomía y ecología de crustáceos, así como a la ecotoxicología y la ecofisiología. Es miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, investigador emérito de MinCiencias y galardonado con el premio Vida y Obra al servicio de las ciencias del mar. Este fue otorgado por Senalmar en 2022. Además, es miembro fundador de la CIMAR y forma parte del comité editorial de las revistas de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, así como de la revista Ciencias Marinas y Costeras de la Universidad Nacional de Costa Rica, RedMar. Cuenta con más de 135 publicaciones, principalmente en el ámbito de los crustáceos y la contaminación marina. Asimismo, imparte clases en las cátedras de posgrado de carcinología, ecofisiología y ecotoxicología. Ha dirigido 8 tesis doctorales, 37 de maestría y 23 de pregrado. Le damos la bienvenida al doctor Campos. Adelante, por favor, doctor Campos. Muy buenas tardes, profesora Elena, muchas gracias por la presentación. En el día de hoy voy a empezar la presentación sobre los crustáceos en el Caribe colombiano. Me permite entonces pasar a hacer la presentación, a compartir pantalla. Bueno, profe, entonces adelante. Iniciemos entonces. Pero esa presentación viene de Bogotá, creo, ¿no? ¿Están transmitiendo en Bogotá? Sí, Yo no señor, tengo desde control. Bogotá estamos ayudando. Okay. Después, pasémosla, por favor, entonces, empecemos. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, ok. Voy a empezar por mostrar exactamente cuál es la importancia de los crustáceos a nivel mundial, ¿cierto? Entonces, empecemos por decir lo siguiente. Los crustáceos son parte de los artrópodos y son el segundo o tercer grupo más importante después de los insectos y los arácnidos en número de especies. En el medio marino se le encuentra viviendo desde la superficie hasta las grandes profundidades en el océano, es decir, por ejemplo, en las fosas de las Marianas, a casi 11.000 metros de profundidad. Actualmente se han descrito más de 66.914 especies a nivel mundial, agrupadas en 50 órdenes, 1.003 familias y 9.522 géneros. Y dentro de esto se destaca el grupo de los dicápodos, que son el grupo de crustáceos más importantes, con 105 géneros y más de 14.900 especies. Los isópodos y los anfípodos también son importantes. Lo importante de los crustáceos es que son soportes de grandes pesquerías. La mayoría de las pesquerías son de camarones, no solamente aquí en el Caribe, sino también en la parte del Mar del Norte, sustentan las pesquerías muy grandes. Es muy importante para el desarrollo de la acuacultura. Gran parte de la acuacultura se lleva a nivel mundial con este grupo de organismos y son fuente importante de energía en los ciclos de la materia. Sígueme usted, por favor. Ok, sigamos todo, aprendemos todo. Listo. Dale.
En el 2010 se publicó el primer censo de la vida marina. Es una evaluación que le realizaron 2.700 científicos, investigadores marinos, a nivel mundial, en un estudio que hicieron durante 10 años, durante los cuales recopilaron toda la información sobre las especies marinas. La conclusión importante dentro de todo esto es que el 19% de las especies son crustáceos, es decir, el grupo más abundante en los océanos son los crustáceos, y seguido de los moluscos, a pesar de que los moluscos en formato global son más abundantes, son más ricos en especies que los crustáceos, pero en eso involucra obviamente la forma de agua dulce, más terrestres. Lo otro es que entre el 2002 y el 2006 hubo un incremento del número de especies nuevas, se registraron aproximadamente 1.650 especies nuevas en ese periodo, y de esas la mayoría, 452, fueron crustáceos. Seguimos, por favor. Pasa todo, por favor. Ok. Lo otro importante es que ningún otro grupo de organismos presenta tanta variedad, diversidad morfológica como los crustáceos. Es decir, la diferencia de tallas puede ser entre el más pequeño y el más grande de 1000 veces la diferencia del tamaño. Tenemos organismos muy grandes, como por ejemplo el cangrejo araña, que es el que está abajo en la parte inferior derecha, en la diapositiva, que es el cangrejo araña del japonés, que al estirar las chelas, que es la que tiene el señor donde la tiene el señor sujetado, alcanzan 4 metros de profundidad. Le sigue, por ejemplo, en importancia el cangrejo de Tasmania, gigante de Tasmania, que él en el ancho del caparazón, es decir, la parte rojita que tiene él ahí, ese es el caparazón, el ancho alcanza 45 centímetros. Y en el caso de organismos muy pequeños, por ejemplo, tenemos el que está en una imagen en blanco y negro, es posiblemente el organismo más pequeño, crustáceos decápodos, del grupo de las langostas, camarones y cangrejos, más pequeños, que alcanzan 5 milímetros. Otro de los récords que tienen los crustáceos es el de los organismos invertebrados terrestres de agua dulce más grandes del mundo. La imagen que vemos ahí a la mano izquierda, viéndolo como visor o vidente, exacto ese, el que está señalando, es la langosta o cangrejo de río, que llaman, es una langosta realmente que alcanza más de 1 metro de longitud. El invertebrado terrestre también es más grande que existe en la naturaleza, es el cangrejo, es un crustáceo, es un cangrejo, el que tenemos ahí encima de donde está el heterosesimar, es un cangrejo ermitaño, el tipo ermitaño, que se conoce como el Vicus latro, que es del Indo-Pacífico y puede alcanzar más de 1 metro de longitud y un peso de 10 libras. Este animalito es el que se conoce como el cangrejo de los cocoteros, porque tiene capacidad de sus telas son tan fuertes que puede abrir cocos y romperlo y comerse la nuez. Y al lado tenemos un cangrejo ermitaño que está en el caracol, que es posiblemente el animal más pequeño. Ellos tienen el caparazón dividido en dos partes, una parte blanda y una parte dura, que se conoce como el escudo. En este animalito, el escudo de la parte dura alcanza 70.76 milímetros, es decir, 760 micrómetros de longitud. Y hacia la izquierda, también en tonalidades grises, encontramos posiblemente el crustáceo más pequeño. Es un parásito, es la bolita que tenemos encima, exactamente esa. Y ese animalito es un parásito, también es un crustáceo y es un parásito de copépodos. Ellos se fijan a los cetáceos, que son los pelos con los que ellos detectan los olores en el océano, en el aire. Entonces, mirando un poquito el ermitaño, en la mitad, si es tan amable, me acompañas con el señalizador, los apéndices que van para arriba, hacia la parte de arriba, da un poco más. Esos apéndices son las antenas 1 y todos esos pelitos son los cetáceos. Entonces, el animalito que tenemos, el tantulocario, se une a ese apéndice y los tamaños alcanzan a ser solamente 94 micrómetros de longitud total. Siguiente, por favor. Tenemos dos cosas interesantes de los crustáceos. El krill, que ya es mencionado frecuentemente y reconocido por mucha gente, es el organismo más abundante. Los enjambres más grandes que se encuentran en la naturaleza son formados por este grupo de organismos, son los crustáceos también. Y la larva nauplio, que es conocido como el organismo multicelular más abundante de la Tierra. Esa larva es exclusiva de crustáceos. En la mayoría de ellos, o en muchos de ellos, es de vida libre.
pero en otros está presente dentro del desarrollo del huevo. No es de vida libre, pero se presenta la larva como tal dentro del huevo. Siguiente, por favor. Hay cosas interesantes, por ejemplo, los mecanismos de simbiosis. Esto es un registro que se tiene para cangrejos de agua, camarones de agua dulce. Y lo que vemos en la imagen superior, esos punticos verdes son algas que ellos fijan en los apéndices del abdomen y les permiten hacer un intercambio de nutrientes entre el organismo como tal y el alga, de manera que se mantiene nutrición alimenticia. Y el de la otra imagen, y es algo mucho más avanzado, que se encontró, es un taraidáceo. Lo que ven ustedes, esas manchas verdes encima del animalito, corresponde a los cloroplastos, es decir, la capacidad que tienen ellos de extraer del alga los cloroplastos y fijarla en su organismo, de manera que sigan activos produciendo los alimentos, los nutrientes suficientes para él, y él le aporta los nutrientes básicos para la fotosíntesis, para el desarrollo primario. Siguiente, por favor. Tenemos asuntos de gigantismo y especialidades, por ejemplo, el de la izquierda es un anfípodo de profundidad, alcanza a tomar a 20-22 centímetros de longitud. Fue recolectado en la fosa de las Marianas a 11.000 metros más o menos de profundidad. Allí enfrenta grandes problemas por el hecho mismo de la profundidad, la presión, la acidificación, los procesos de metabolismo del sistema, hacen que sean unos organismos muy frágiles y que el caparazón, que en gran parte está basado en carbonato de calcio, sea fácilmente disuelto por el sistema. Entonces, se ha inventado ellos, sencillamente ellos al filtrar, al extraer el alimento del sedimento, están atrapando también el aluminio disponible en el ambiente y crean sales de aluminio que les permite sencillamente protegerse con eso para evitar la degradación del caparazón. Es básicamente como la leche magnesia, como cuando nosotros tenemos acidez y tomamos un laxante de eso para evitar el efecto de la acidez, es exactamente el mismo. Y el otro es el isópodo más gigante que encontramos en la naturaleza, ese alcanza más de 30 centímetros, como ustedes se pueden ver en la regla. Eso es el animal que está presente aquí, lo hemos capturado acá. Siguiente, por favor. Hay otra cosa interesante y es que los crustáceos aparecieron prácticamente en el Precámbrico, y hay muchos de estos que son fósiles vivientes. Este animalito, Triops canciformes, es de agua dulce. Él tiene la particularidad de que los ciclos dependen del agua y se pueden encontrar en el desierto. En el desierto se guardan ellos como huevos de duración y cuando llegan las lluvias ellos eclosionan y salen a una abundancia. Este animalito es posiblemente los más antiguos que existen en la naturaleza. Apareció hace más de 200 millones de pesos y generalmente dicen que es un organismo pequeño, de alcanza 1 centímetro. Pero interesante lo que está al otro costado, es un encuentro que tuvieron en una parte de Rusia, en Chelyabinsk. Estaban trabajando en una perforación y encontraron un río subterráneo y los señores que estaban trabajando y botaban los desechos de comida al río subterráneo y empezaron a notar mucho movimiento y mucho ruido y lograron capturar un animal y capturaron uno de estos animalitos, pero alcanzando más de 1 metro de longitud. Entonces el animal es gigante. Es decir, entonces contradice prácticamente lo que has dicho que eran pequeños. Sí, bien puede. Pasa. Lo otro es que la polinización, que siempre se ha creído que es exclusiva de los organismos de los insectos, en gran mayoría, se ha descubierto que realmente no es así. En estudios recientes, por ejemplo, publicados en el 2002, 2022, creo que los dos fueron publicados más o menos en la misma época, se encontró que organismos como los isópodos, que tenemos ahí montado en la parte superior izquierda sobre un alga del género Gracilaria gracilis, ellos se desplazan ahí y pueden atrapar el polen, transportarlo y polinizar las otras algas. Y la imagen que tenemos a la izquierda, en la parte de abajo rojiza, básicamente es una imagen de microscópica confocal y básicamente se muestran los puntos verdes que son precisamente esos granos de polen que son transportados por ellos y llevados a las otras algas para polinizarlas. Entonces eso pues le favorece mucho y sobre todo que en el medio marino la única forma de polinización que existe es a través de las corrientes, que es el caso que se presenta con las praderas marinas, las fanerógamas, el pasto marinos, como llaman, Thales testuinum. Ellos son plantas superiores, no son algas, son plantas superiores y tienen reproducción sexual también,
y entonces liberan el polen, pero lo forman en especie de mucílago, de manera que al liberarlo en medio, por las corrientes puede ser transportado y fácilmente por el mucílago que tienen se adhiera a las otras flores que encuentren en el camino. Pero se ha encontrado que en las larvas zoeas, que eso es una larva zoea de cangrejos, como se mantienen muy cerca de ese sistema, pues han de alguna manera ayudado a polinizar la Thalassia testudinum. Siguiente, por favor. Otra cosa interesante y es que sí, los arácnidos no son los únicos que pueden producir telaraña. Se ha encontrado, o el gusano de seda, ¿no? Se ha encontrado que este grupo de crustáceos, los anfípodos, tienen capacidad de producir esa telaraña. Entonces lo que vemos, por ejemplo, ¿el que la utiliza? La utilizan sencillamente como mecanismo de construir su casa. Entonces se unen, por ejemplo, en hojas de algas y unen las hojas de las algas con esa seda, o construyen túneles, o en algunos casos se ha detectado que pueden construir casas rodantes que construyen con la seda y allá adhieren piedritas de manera que forman como especies, como vemos los gusanitos estos muchas veces en los ríos que cargan su casita de madera de espalda. Ellos también tienen esa capacidad. Pero lo interesante de todo es que en el caso de este grupito, se detectó que viven en los erizos. En la parte de arriba tenemos un erizo de mar, las espinas, y los punticos blancos esos que se alcanzan a ver, tiritas blancas que se ven ahí, son básicamente lo que ellos construyen, especies de bastones a base de seda. Y lo utilizan sencillamente, como vemos en la imagen de abajo, en la inferior, que ellos se montan sobre esa seda, sobre esas tensiones, para empezar a capturar alimento. Entonces se ha detectado que tiene esa capacidad. Siguiente, por favor. Ahora, esta es una película corta, es un recorte del planeta azul, lo que muestra que la eusocialidad no es solamente las abejas y los insectos. ¿Podemos presentarla? Lo más seguro estar escondido en el preciso mismo, en los túneles que van a... Ok. Esta es una cosa interesante porque hay un grupo de camarones, se llaman camarones pistolas, se llaman precisamente pistolas por el sistema de quela que tienen. Ustedes bien en cuenta, ellos tienen aquí en la parte donde se une el dedo a la quela, un diente fuerte. Ellos tienen la capacidad de levantar el dedo, hacer una especie de gatillo y dispararlo, pero sencillamente el impulso nervioso hace que se dispare. Este grupo de organismos, si ustedes también se dieron cuenta, él no toca al poliqueto. Sencillamente, ¿por qué? Porque es que la velocidad del movimiento que produce este animalito es tan grande que rompe la velocidad del sonido. Y así es el movimiento el movimiento más rápido que existe en la naturaleza, lo tienen estos camarones. Entonces lo que producen es una onda de choque. ¡Pah! Y la onda de choque golpea muy fuerte y con eso aturde a la presa, ¿no? Entonces son cosas interesantes. Bueno, ya entrando un poco en nuestro ambiente colombiano, ya hemos hablado pues que tienen una gran capacidad de distribución de todo a lo largo de la columna de agua, desde la superficie hasta las aguas más profundas. En aguas dulces también se han encontrado y hay formas terrestres que son muy frecuentes también en los crustáceos de capos, en crustáceos en general. Y les comentaba que dentro del estudio que se publicó de alimentario de fauna marina, creo que el grupo que participó en cuanto a crustáceos estuvo coordinado por este señor Chang. Y ellos editaron un volumen en que prácticamente incluyen toda la lista de invertebrados publicados hasta el 2011. Y es el último número que se tiene de la cantidad de crustáceos que hay. Entonces, por ejemplo, según ellos, hay 1.003 familias, 9.522 géneros y 66.914 especies. De los crustáceos, de los decápodos, de los superiores, se calcula que hay alrededor de 24.000 especies, más de 24.000 especies, y otros grupos como los que vimos de los anfípodos y los isópodos, que les mostraba que tienen la capacidad de esa simbiosis o de adaptarse a esas condiciones. Hay más o menos a nivel mundial entre 10.000 y 11.000 especies ya descritas. En Colombia
tenemos registros solamente los de capos, más o menos de unos 700 especies. Exactamente el número ha crecido. El dato que les tengo ahorita no es completo porque estamos en proceso de publicaciones. El número va a acrecentarse, pero creemos que en estos momentos hay registradas alrededor de 700 especies para el Caribe colombiano y que el número puede llegar a más de 1000 especies. Los anfibios y los ópeos también han importes significativos. Siguiente, por favor. Esto es un leve resumen de lo que realmente conocemos en Colombia. Del grupo de los copepos, que son grupos que viven en el plancton y son los predominantes en el plancton. Conocemos de 217 especies, tenemos registradas. Ostrácodos, que son organismos crustáceos que tienen dos valvas, se conocen 35 especies. Estos son muy utilizados para exploraciones petrolíferas y frecuentemente se encuentran, se observan rastros de ellos en las piedras geológicas como relitos geológicos. Cirripedios hay 14 especies y así sucesivamente. Voy a mostrarles algo, los grupos principalmente a partir de los estomatópodas, que son los grupos superiores. Los demás son grupos pequeños muy divididos. En fin, pero eso nos da, por ejemplo, para decapos aproximadamente 600, o actualmente 655 especies, que, como digo yo, puede llegar a tener unas 1000 especies. Siguiente, por favor. Ok. Creo que ahí sí necesito que por favor vayamos despacio. Entonces, bien, dentro de los grupos grandes de crustáceos tenemos los lacostracos. Ellos tienen una característica importante, es que el número de segmentos es constante. La cabeza va a tener 5 segmentos y el acron, que es el segmento primitivo donde se encuentran los ojos, el tórax va a presentar 8 segmentos y el abdomen presenta 6 segmentos más el último segmento, que es el telso. Del grupo que tenemos ahí, el leptostraca, hemos visto, tenemos el registro visual, pero no tenemos descripción de registro de ellos en la literatura. El siguiente grupo son los estomatópodas, creo que sí podemos pasar. En el Caribe colombiano se han registrado 24 especies, 8 géneros y 3 familias. Este grupo es tan interesante, de los más primitivos, primera medida por su estructura biológica y por su desarrollo verbal también es una forma muy primitiva. Pero lo interesante de todo, y otro de los récords que tienen los crustáceos, es que tienen la mayor capacidad visual. Nosotros tenemos capacidad de ver 3 pigmentos solamente. Ellos ven 16. Tienen capacidad para detectar 16 pigmentos diferentes. Nosotros solamente vemos 3 pigmentos porque los conos retinianos nuestros solamente nos permiten ver 3. Y lo otro es que tienen capacidad para visión binocular con un solo ojo. Además de eso, ven la luz ultravioleta y pueden ver la luz polarizada, que para nosotros son invisibles. Ellos pueden ver todo ese tipo de luces. Siguiente, por favor. Dale, ahí, yo te digo hasta, dale. Bueno, ahí se me digo. Los misidáceos es un grupo muy interesante también. Hay algunos registros ya de la literatura. Se han registrado 4 familias, 13 géneros y 33 especies, pero es para artículos que se publicaron por allá cuando los alemanes llegaron al INVEMAR y empezaron a trabajar en INVEMAR en biología marina. Siguiente, por favor. Tenemos los anfípodos, que ya hemos visto un ejemplo de ellos. Sigue, por favor. Dale, ahí. Los anfípodos, básicamente, ahí, exacto. Son 3 grupos grandes. Los anfípodos normales, que son los que vemos frecuentemente estando en la playa y que alguna vez fue publicado por allá que en Australia, que había unos camarones que estaban comiendo, pellizcando a la gente, le pellizcan las piernas, le comían la carne, las piernas. Son ellos, los anfípodos. Son ampliamente distribuidos, son muy importantes en las cadenas tróficas. El otro que vemos en la mitad también es un anfípodo, pero se conoce como los caprélidos, son mucho más reducidos y son muy abundantes porque en las zonas donde hay hidroides, donde hay fauna, otra fauna donde se pueden ellos adherir. Y los otros, que es el tercer grupo, son netamente de vida planctónica, y eso es una afrónima, y ese es el modelo de donde sacaron el pasajero el extraterrestre que estuvo en una película que han presentado series de cine. Este grupo ha sido un poco más estudiado en el Caribe colombiano. Pues tenemos en este momento, para el caso de los gamaridios, que son los primeros, 47 especies registradas, mientras que los capelios son 10 solamente, y estos fueron 3 nuevas especies. En cambio, de los prónimas no hay ninguno registrado. Siguiente, por favor. Los isópodos, que ya les he presentado también, este Batilomos gigante, tiene un conocimiento bastante amplio. Se han registrado 91 especies, 59 géneros y 23 familias.
Siguiente, por favor. Los zanaidáceos, que también lo hemos visto por su particularidad. Ya solamente existe una publicación en la cual se registran 2 especies y una nueva para la ciencia. Siguiente, por favor. Y los cumáceos, que realmente eso no se presentaba ninguno. Todo este grupo, que por eso aparece marcado en azul, se conoce como los Peracaria. ¿Por qué es por los Peracaria? Simplemente porque ellos tienen desarrollo directo. No quiere decir que no tengan las larvas, sino que el desarrollo se realiza dentro del huevo y cuando eclosionan ya un individuo semejante al adulto, obviamente juvenil. Y lo otro es que tienen cámaras especiales incubadoras. Vale, sigamos. Los decapos, nosotros tenemos los dendrobranquiata, que son los más primitivos, los camarones que nosotros consumimos frecuentemente. A ustedes yo quiero solamente que adviertan una cosita. Si miramos y me acompaña con el cursor, por favor, ahí vamos a ver que ellos tienen 3 pares de apéndices quelados, tienen pinzas, 3 pinzas, ¿cierto? Eso los diferencia del otro grupo de camarones. Siguiente, por favor. Los carillos, que son este grupo de camarones que ya hemos visto, lo hemos mencionado, lo vimos en la película como un parte del grupo de ellos. Este grupo de camarones son muy abundantes. Siguiente, por favor. En este caso, ellos también pertenecen al mismo grupo, a un gran grupo. En este caso ya no tienen sino 2 pares de apéndices quelados. El primero siempre está, en la mayoría de los casos, está más desarrollado, como vemos en la figura A, mientras que en la figura es más o menos parecido. Ese es precisamente el apéndice más desarrollado, y el que está en la parte inferior corresponde al apéndice que ellos manejan como una pistola, que es lo que les da el nombre a ellos, camarones pistola. Siguiente, por favor. Esos son los caridia. Siguiente, por favor. Tenemos los camarones, este tipo de parte, que corresponde al camarón limpiador, ellos también tienen 3 pares de apéndices quelados, pero el tercero es mucho más grande, mucho más desarrollado, a diferencia de los primeros. Sigamos, por favor. Siguiente. Tenemos la langosta. Las langostas se pueden dividir en 2 grandes grupos, unas que tienen quelas, como esa que tenemos ahí, y el otro grupo, siguiente, por favor. Dale. Ese grupo de langostas que no tienen quelas. Entonces tenemos la famosa langosta que nos comemos en el sancocho o en la comida, y tenemos esa que es una quelada que es pequeña, no es grande. Ese es un grupo también abundante. Y tenemos a la derecha las cigalas o que son también langostas que aquí no las comemos, pero hay parte en Japón, en esa parte, en la parte de China se las comen y dicen que son muy exquisitas. Siguiente, por favor. Tenemos este grupo de camarón, de crustáceos de capos que tienen la particularidad de que el abdomen, la parte posterior de ellos, empieza a transformarse y tiene como consecuencia la descalcificación. La parte del caparazón de ellos de posterior es descalcificada, por eso toma ese aspecto cuando está preservado. Siguiente, por favor. Dale. Siguiente. Ahí. Tenemos un grupo de crustáceos de capos que se conocen como anomurus. En este grupo de crustáceos, la particularidad es de que el abdomen de ellos empieza a transformarse hacia la forma de cangrejo. Entonces se presenta en primera medida una descalcificación en muchos casos y una torsión del abdomen debajo del tórax, del cefalotórax. Entonces vemos claramente que los ermitaños tienen el abdomen descalcificado, y por eso, como vemos en el de la mitad, el caenati, presentan buscan un caracol para protegerse. Y al final pues tenemos los porceláneos, que es otro grupo muy abundante que así hemos estudiado en Colombia. Siguiente, por favor. Se conoce como anomuro, como ya les comenté. Dale. Y tenemos ya finalmente los brachiura, que son los cangrejos verdaderos, en los cuales el abdomen está completamente recogido debajo del cefalotórax, y reducido completamente, y básicamente lo que nosotros vemos son los pares de apéndices y el cefalotórax y la cabeza. ¿Listo? Siguiente, por favor. Bueno, los crustáceos en los decapos básicamente están agrupados en 7 órdenes, infraórdenes. Básicamente primero son los dendrobranquiata. O sea, la primera separación que se hace son dendrobranquiata y pleocyemata. Eso se relaciona básicamente con el tipo de branquias. Dendrobranquia son branquias en forma de dedos, y pleocyemata son otros tipos de branquias, que eso van a evolucionar de acuerdo pues, al grupo específico.
Y los de segundo, los Pleochemata, tenemos ahí los caridios, que ya habíamos mencionado, los camarones, los astacídeos, que son las langostas, los talacidídeos, que son este grupo de cápodos que tienen el abdomen desprotegido, los palinubra, que son las langostas no queladas, los anomuros y los brachiura. Entonces, en el Caribe colombiano se conocen 96 familias y en el nivel mundial 198, incluyendo las 7 de agua dulce. De grupos. Siguiente, por favor. Aquí ya vamos a mirar qué es lo que nosotros tenemos. Entonces, estamos mirando exactamente los mismos grupos que hemos mencionado, Dendrobranquiata, que son los camarones más primitivos, los estenopodios, estos camarones limpiadores de los caribios, así. Lo interesante de esto es que aquí estamos mostrando el número de familias y el número de géneros a nivel mundial comparado con el número de géneros y el número de especies a nivel de Colombia. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos tenemos 96, nosotros tenemos 96 familias, allá ya, y 316 géneros. Prácticamente se distribuyen como están más los géneros de los crustáceos. Vemos que aquí los brachiuras, cangrejos verdaderos, y los anomuros que han empezado a presentar la torsión del abdomen son los más abundantes en cuanto a géneros. Y lo interesante de todo es que la proporción, si nosotros miramos que la proporción es que los brachiuras tienen el 51% de los géneros y los anomuros solamente el 17%, cuando vamos a las especies, prácticamente esa proporción cambia a favor de los anomuros. Aumenta el número de especies en relación y el de los brachiuras disminuye. Siguiente, por favor. Esta es una figura sencilla que no solamente quiero pues, mostrarles cómo cambia todo. Es decir, está también agrupado de acuerdo con, la tabla. Entonces está separado cada uno de los grupos. Pero interesante de ver es cómo si nosotros miramos las familias en azul, los géneros y las especies, vemos que realmente los grupos de los anomuros, que están localizados en la mitad, ahí más o menos arriba un poquito donde están, ese es el grupo de los anomuros, prácticamente la mayor número de especies los presentan ellos, ¿cierto? Y tanto en los ermitaños como en los grupos de los galateidos, que donde están los porceláneos. Mientras que en el otro grupo, los majoidea, que es el grupo más abundante, esto obviamente son divisiones que han conducido, posteriores, que han conducido a que el número varíe, se distribuya más. Y igual sucede también con los santoides, ¿no? Que tenemos ahí como el segundo grupo más grande, más importante de cangrejos. Exactamente. Siguiente, por favor. Bueno, en esta tabla miramos lo que es, vamos a comparar lo que es mundial frente a lo que tenemos en Colombia. Entonces, aquí tenemos las familias, número de familias a nivel mundial, que son 198. Ahí las dos que están resaltadas en rojo no tienen representantes en Colombia. Y tenemos en la segunda columna el porcentaje que representa cada uno de los grupos en número de familias. Entonces, los brachiuras son los más abundantes con el 51%. Y en la tercera columna tenemos el número de familias para Colombia, 96 familias, cómo se distribuyen. Los cangrejos verdaderos tienen 41 familias. Y aquí vemos la comparación de cuánto es el porcentaje de ellas en la cuarta columna, el porcentaje de ellas en cuanto a las familias colombianas. Entonces vemos que la familia, los brachiura tienen el mayor porcentaje, 42% de las familias pertenecen a los brachiura. Y en la columna final estamos comparando cuánto representa para cada una de esos grupos de capos las familias, los grupos de colombianos. Entonces hay cosas interesantes, por ejemplo. En el caso de los brachiura, que a nivel mundial representa el 51.01% de la familia, ¿cierto? En Colombia solamente representa el 40.4% de ese 51%. Y el número de ellas también es muy, muy bajo. Pero si nosotros vamos a los telopodídeos, ¿sí? En el que la representación que tiene este grupo de camarones en Colombia es del solo 2.08%, en relación con la mundial representa un 66.67%. ¿Por qué? Sencillamente porque este grupo de camarones tiene 3 familias en el mundo y nosotros tenemos representantes de 2. En el caso de los polichélidos, más abajito, tenemos ahí, exacto, tenemos a nivel mundial, hay una familia y nosotros tenemos representantes de esa familia. Entonces, para nosotros es 100%
de la familia están representadas en Colombia, vemos que los aquelatos. Tienen 2 familias. Siguiente, por favor. Ok, la información de todo esto ha sido producto de una serie de publicaciones que se han venido trabajando durante mucho tiempo. Aquí está más o menos la cantidad de artículos que se han venido revisando. Eso nos lleva finalmente pues a lo que hablábamos, 996 familias, 316 géneros y 655 especies. Siguiente. Esto es básicamente ya cómo se representan los diferentes grupos a nivel de Colombia, en de camarones, por ejemplo. Entonces vamos a pasar brevemente para que vean los camarones como son. Pasemos por Aristeido, ese grupo, no, devuelves. Aristeido es el grupo primero, es de profundidad. Los peneidos, que es el segundo grupo, que es el grupo más abundante y es el grupo que nosotros nos tomamos frecuentemente en cócteles, tiene un 2.92% de todos los géneros de las decápodos y el 12% de las especies de decápodos. Siguiente, por favor. Tenemos los isonios, que son camarones pequeños que no se consumen, tienen representación relativamente poca, son 6 especies, 7 especies que hay aquí en Colombia y las que están bien representadas en todo el Caribe. Siguiente, por favor. Tenemos los Celonoseridae, que son también camarones de profundidad. Esto, hay países donde hacen pesca profunda de estos camarones. Y finalmente tenemos los Sergestios. Siguiente, por favor. Que es este grupo de camarones que son lo que se conoce frecuentemente como holoplanctónicos. ¿Qué quiere decir holoplanctónicos? ¿Qué quiere decir? Que son exclusivamente planctónicos, es decir, todo el ciclo de vida, desde el huevo hasta la larva y los adultos, son de vida planctónica. Los otros son meroplanctónicos porque solamente tienen una fase de su ciclo de vida en el plancton. Siguiente, por favor. Vamos a hablar solamente de los 3 principales grupos, los palemónidos, siguiente los alfeidos y los hipolitides, siguiente, que son los 3 grupos más abundantes, ¿no? Entonces son básicamente, pero está degradado por familia, número de géneros, es decir, hecho esta evaluación. Solamente como para que los reconozcamos. Siguiente, por favor. En el caso de los estenopodidios, tenemos 2 familias. El estenopodide, que es el del camarón de bandas, ese tiene un género y 2 especies. Y el de la izquierda es un camarón, una especie nueva, Microprocema granatense. Como ustedes se pueden dar cuenta, el nombre corresponde al lugar donde fue encontrado en Colombia. Fue encontrado, capturado en la ciénaga, en la bahía de Granate, del Parque Nacional Natural Tayrona en Santa Marta, y escrito como nueva especie. Siguiente, por favor. Tenemos aquí las langostas. Dale, por favor. Tenemos, la hemos visto ya los enoplometópides. Siguiente. Tenemos la langosta, ya la vimos. La siguiente. Tenemos los hilarios, también los vimos. Los polichélides son langostas de profundidad que no tengo foto, pero realmente no vale la pena pues incluirla acá, pues porque ya se aumentaba mucho la charla. Siguiente, por favor. Aquí tenemos los ermitaños. Entonces vamos a tener los anomuros. Vamos a tener 2 grupos de ermitaños, ¿cierto? Los primitivos, los cenobitoidea, que corresponde al ermitaño terrestre, que vemos nosotros aquí en las playas nuestras. Nosotros vemos un ermitaño terrestre, y en esa familia se incluye el Virgus latro, que les comentaba que es el invertebrado más grande terrestre que existe. El otro grupo son los pagúridos, que son un grupo muy abundante, como ustedes se pueden dar cuenta, tiene el mayor número de géneros y junto a los paroceláneos y galateidos, pues tiene el mayor número de especies. Siguiente, por favor. Eso es un galateido, eso es una langostilla, que se conoce, es un grupo muy abundante, la mayoría son de profundidad, algunas formas son someras. Siguiente. Y esos son los hipoidea, que son los cangrejitos topos, que es frecuente encontrarlos en el intermalar arenoso. Cuando uno está por ahí que rompe la ola, a veces los ve uno que se entierran, pero son muy escasos, muy delicados. Pero lamentablemente se han ido desapareciendo por la influencia del turismo, se han ido desapareciendo de las playas, porque ellos como se entierran y entonces el turista que pasa por encima de la playa donde rompe la ola, entonces prácticamente los aprisionan. Entonces han ido desapareciendo de las playas por esa razón. Siguiente.
Los cangrejos, como ya les decía, son los cangrejos verdaderos. Entonces estos son posiblemente los grupos de crustáceos de decápodos que más han cambiado, ¿cierto? En cuanto a ordenamiento taxonómico. Entonces, en el Caribe colombiano nosotros tenemos 40 familias de cangrejos verdaderos, 145 géneros y 267 especies. El mayor número de géneros lo corresponde a los antios, que es el cangrejito que tenemos ahí. Es un cangrejito que vive asociado a corales y la coloración que tiene es básicamente para camuflarse. Siguiente, por favor. El mayor número de especies lo presentan los nitrácidos. Este es el Magnitras pinosísimos, que es el cangrejo más grande que tenemos nosotros en Colombia, que tiene el más grande que hemos encontrado en nuestros trabajos, tiene 18 centímetros de ancho. El mayor número de especies y seguido por los portúnidos, por los que son, siguiente, por las jaivas, esta es una jaiva invasora, y luego por los santios. Este es un cangrejo muy hermoso, cangrejo moro. Siguiente, por favor. Bueno, podemos pasar todas. Dentro de la literatura existen ya descripción de especies nuevas. Siguen, pásalas todas. En este momento no, ahí. Entonces, esas son especies nuevas que han sido descritas para el mundo por diferentes autores. Destacar aquí el Lepidophthalmos sinuensis, que es una especie de esos grupitos de decápodos con el abdomen ya modificado, que empiezan a descalcificarse. Ese animalito fue registrado porque, como su nombre lo indica, hace honor a los indios cenúes de Córdoba. Fue registrado en los canales y en las piscinas de cultivo de camarón en la Soledad. El asunto lo peligroso de él es que es una especie netamente endémica de ese sitio, no se ha registrado en ninguna otra parte en el mundo ni en Colombia. El problema de ese es que cuando se acaban las camaroneras, aparentemente la especie pudo haber desaparecido ya, porque todo su ciclo de liberar las larvas en la laguna, en la bahía Ispatá, crece rápidamente, la larva se modifica, se metamorfosea rápidamente en periodos de corto de 1 o 2 días y va nuevamente a los canales y donde se deposita. Inclusive se han hecho estudios de plancton para ver si se encuentran las larvas y no se pueden encontrar. Siguiente, por favor. Y en esto, siguiente. Siguiente. Hola. Dame un momento que se congeló la presentación. Ok. Ok. Listo. Creo que falta una. Ok. Estas son 8 especies descritas también para el Caribe colombiano, en las cuales soy coautor de las 8. Mi nombre aparece como uno de los autores de las especies, de los nombres. Calciolus dolabaensis también es una especie en problema porque hay un único ejemplar que recolecté en alguna excursión que hicimos nosotros al Golfo de Urabá, en Sapsurro, exactamente lo capturé, solamente un ejemplar, sobre ese ejemplar se hizo la descripción, el material está depositado en el Smithsonian, donde lo cuidan muy bien, pero realmente no se ha visto en ninguna otra parte. Los otros son ermitaños, el Silopagurus tairona es un ermitaño que vive metido en tubos de madera, como se pueden dar cuenta. El Pilopagurus pati es un ermitaño que vive metido en tubos de poliquetos, y los dos son ermitaños. Y conjuntamente pues con un colega del Smithsonian, de colombiano, se hemos descrito la porcelana lili, Pyromaya cantina, y el Ciplas bosi es un género y especie nueva para la ciencia. Siguiente, por favor. Ok, entonces miramos un poquito cómo estamos en Colombia de eso, ¿cierto? Entonces, si nosotros sumamos estos datos, pues obviamente nos tiene que dar un 100%, porque realmente es lo que es registrado
en cada uno de las especies registradas ahí. Entonces, el Magdalena es la que presenta siempre el mayor número de especies. Siguiente, por favor. En este caso miramos exactamente sobre la presencia de los registros que existen en los diferentes lugares de Colombia. En este caso, el Magdalena sigue siendo el mayor con 440 registros, que eso equivale al 71.7% de los registros que hay para Colombia. El Atlántico, en Bolívar sigue el segundo, 40.2, La Guajira es tercero, en fin, entonces básicamente está mostrando que realmente la distribución de los decápodos tampoco es uniforme, va a depender del lugar, del sitio donde esté. En gran parte, pues obviamente Santa Marta va a tener especialidades que ya les voy a comentar. Siguiente, por favor. Aquí muestra la otra interesante de lo que se presenta en Santa Marta. Entonces, la columna amarilla está mostrando exactamente lo que mostrábamos en la torta anterior, el número de registros presentes, el porcentaje de registros en cada uno de los departamentos. Pero lo interesante de todo, lo más interesante de todo es que los rojos muestran son los registros exclusivos, que solamente están en ese sitio. Entonces, fíjense que en la mayoría, en todos los demás sitios que se sectorizó la Caribe, el número de registros exclusivos es menor que el número de registros de ellos, ¿cierto? Pero en Santa Marta no, en el Magdalena no, en Magdalena es todo lo contrario, el número de registros exclusivos es mayor que el número de registros en total, ¿cierto? Entonces eso pues obviamente está mostrando una particularidad de esta zona. Siguiente, por favor. Esto es el mapa, aquí no tenemos una mente, no, espérate un momentito. Tenemos exactamente la misma figura. Sí, dale, a ver si es... Entonces, bueno, tenemos la particularidad de Santa Marta. Santa Marta es el pie de la cordillera costera más alta del mundo. Inclusive dicen que de donde viene es más alta que el Everest, ¿cierto? Porque si nosotros miramos, nosotros contamos solamente el nivel del mar, pues se tiene 5.600, 5.800 metros de altura. Y eso la hace la montaña costera más alta del mundo. Pero si nosotros miramos desde donde sale, que es el más profundo, que a menos 60 metros más, vamos a ver que puede tener una altura mayor que el Everest. Eso es lo que dice la teoría. Eso trae como consecuencia de que al introducirse la cordillera dentro del mar, va a crear sistemas ecológicos diferentes en toda el área y va a permitir precisamente que las diferentes especies de crustáceos lleguen allá y se asienten. Y lo otro es que Santa Marta tiene condiciones climáticas muy diferentes a todo el Caribe colombiano. A toda la Guajira tiene su surgencia permanente, su temperatura es igual. En Santa Marta hay una surgencia temporal que se presenta cuando tenemos los vientos alisios actuando. Eso hace que los crustáceos cambien estacionalmente. Entonces, posiblemente uno en época de lluvias, la temperatura del agua sube, entonces uno encuentra un grupo de crustáceos. Pero cuando llega a esta época que la temperatura baja, que puede bajar hasta 8 y 9 grados centígrados, la diferencia entre reportada para la temperatura en esta zona es en la época, la más baja es 21 grados y la más alta 29 grados, entonces son 8 grados centígrados que tienen un impacto muy grande sobre las poblaciones, hace que la población de crustáceos de todos los organismos en Santa Marta varíen, cambien, fluctúen, sencillamente buscan zonas mucho más profundas donde las condiciones sean más estables. Eso hace precisamente que Santa Marta tenga esas particularidades que no tiene la otra. Siguiente, por favor. La otra especial es Cartagena, que toma el archipiélago de las islas de Rosario y San Bernardo. Eso es netamente coralino y básicamente lo coralino pues va a inducir una alta riqueza de especies. Siguiente, por favor. Y lo otro es que en la evaluación que se hizo de la fauna, se les presentaba en la segunda diapositiva, el inventario de fauna a nivel mundial, Santa Marta, si ustedes se dan cuenta ahí, donde está Santa Marta está resaltado en rojo. Eso quiere decir que donde está rojo es uno de los puntos calientes de biodiversidad. Se fue identificado no solamente por crustáceos, sino por todos los grupos de organismos como Santa Marta, uno de los puntos calientes de la biodiversidad. Siguiente, por favor. Esto lo permite para hacer una comparación entre los diferentes sitios. Obviamente Bolívar y Magdalena tienen mayor semejanza. La Guajira tiene semejanza con la parte de Antioquia y Córdoba. Y el Atlántico, por sus condiciones, a pesar de que ha aportado mucho al conocimiento de los crustáceos, porque gran parte, muchas de las especies que reporta, por ejemplo, la Mary Radbull en 1918, 1914, por allá, 1896, muchos de ellos venían de
¿cómo se llamaba eso? Sabanilla, que es una isla que aparentemente desapareció frente al Atlántico. Precisamente ahorita me encontraba. Siguiente, por favor. San Andrés es completamente diferente porque no está por ahí. Entonces miramos aquí, por ejemplo, eh, el 54.9% de las especies registradas para Colombia están prácticamente distribuidas en un solo lugar. O sea, no están distribuidas en el Caribe, sino en un solo sitio. La mayoría de las especies son exclusivas, mejor dicho. Mientras que en los otros sitios ya, en las otras de 2 y 3 distribución, la amplia distribución, el número de especies disminuye, pero la mayor parte de las especies registradas para el Caribe colombiano son exclusivas de un solo sitio. Siguiente, por favor. E igual, aquí comparamos la riqueza o la semejanza a las especies descritas para el Caribe colombiano con diferentes lugares del mundo y vemos que la mayor semejanza que existe de especies caribeñas colombianas se relacionan con el Atlántico Occidental, eso quiere decir el Golfo de México, la parte norte de Brasil, la parte de Venezuela, las Guyanas, la Florida, etcétera, etcétera, toda esa zona. Y que la fauna, el 73.45 de la fauna es exclusivamente caribeña. ¿Sí? Hay relación con la fauna del Atlántico Sur, que nos da un 24.29.48, al Atlántico Oeste, que es el africano, un 7.17, el Mediterráneo tenemos una semejanza de 1.14, en el Pacífico americano tenemos una semejanza de 3.26, y con el Indo-Pacífico tenemos una semejanza también por las especies que han entrado a través de la invasión. Siguiente, por favor. Esto básicamente está mostrando que lo mismo que la figura, sencillamente está mostrando que la semejanza de la fauna del Caribe colombiano es netamente caribeña y sigue la semejanza posterior con el Atlántico noroccidental, es decir, desde el Caribe para arriba, viendo el Golfo de México, las Bahamas, hasta las Bermudas, y en cuarto lugar, pues ya entraría el contacto directo con el Atlántico suroccidental y una menor semejanza con los otros sitios como el Pacífico americano, es decir, las especies que se consideran anfiamericanas, es decir, que están en el Atlántico y en el Pacífico, con las mediterráneas, el Atlántico oriental, que es el Atlántico africano, y el Indo-Pacífico. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok, listo. No, yo quiero dejar acá. Esto ya es tema de otra presentación, pero se me extiende ya mucho el tiempo. Yo quería solamente pues, mostrarles lo que era el conocimiento que tenemos de la fauna de capos de pistachios en el Caribe colombiano y mostrarles que realmente la importancia que tiene este grupo a la vez. De aquí cierro mi presentación. Si tienen alguna pregunta, con el mayor de los gustos. Muchas gracias, profesor. Muy amable. Muchas gracias por ese recorrido por la diversidad del Caribe. Realmente sí nos quedó claro que es diverso. Hola, Edna. Hola, ¿cómo estás, Vivian? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación. Muy chévere. Bueno, no, gracias, súper. Bueno, entonces me alegra mucho que podamos dar continuidad. A mí se me ha olvidado prender la cámara, pero bueno, no necesitaban tanto, ¿cierto? Voy a presentar a Vivian. Vivian, la magíster Vivian Joana Martínez, es bióloga marina, es egresada de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con estudios de maestría en ciencias realizados en la Universidad Nacional de Colombia. Su trayectoria se ha enfocado principalmente en la taxonomía y ecología de crustáceos, con especial énfasis en el estudio de los cangrejos ermitaños. Escuchando la presentación del profe Néstor, yo espero que ya sepamos más o menos qué tipo de cangrejos son, ¿no? Gracias a su amplia experiencia en este campo, ha logrado profundizar en la comprensión del comportamiento y la importancia de estos crustáceos dentro de los ecosistemas marinos. Como coautora de varios artículos y capítulos de libros relacionados con los crustáceos que están presentes en nuestros mares colombianos, ha contribuido significativamente al conocimiento científico. Sus investigaciones han proporcionado nuevos registros de especies a profundidades que oscilan entre los 670 a 3.400 metros en el Caribe colombiano. Además de su dedicación científica, quisiera resaltar las habilidades artísticas de la magíster Martínez,
las cuales le han permitido plasmar la forma de especies estudiadas a través de ilustraciones, aproximaciones de morfometría geométrica y fotografías. Su destreza en este ámbito la llevó a participar en el desarrollo de un dispositivo patentado para la captura de imágenes de animales. Bienvenida, Vivian. Gracias por aceptar nuevamente la invitación y adelante, por favor. Erna, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a compartir la pantalla. Me comentan si todo está en orden. La presentación que les voy a hacer el día de hoy, pues es un pequeño acercamiento a los últimos avances que se ha hecho en conocer la diversidad del Pacífico colombiano a través de una investigación en unos ecosistemas muy particulares que se conocen como riscales o morros, que son unos caladeros de pesca muy importantes para la región. Entonces, en ese orden de ideas y en ese marco, quisiera pues también aprovecharlo para narrarles un poco el tema de cuál es la importancia funcional de los crustáceos, por qué cada especie tiene algo que narrarnos dentro de las dinámicas de los ecosistemas, que no es una obviedad el nombre de una especie, porque a veces ese nombre está marcando la diferencia entre dos funciones muy distintas, de dos papeles muy distintos, y pues esto es como los primeros pasos para que se comience también a entender y avanzar en esa conexión entre la taxonomía y la ecología funcional de las especies marinas, que pues es un tema que todavía está muy pendiente en la agenda de las investigaciones en términos generales de taxonomía de especies marinas del el ecosistema bentónico. Entonces, siguiente, por favor. Digamos que una forma, una metáfora interesante para poder entender un poco la diversidad de las especies de crustáceos es entenderla como una navaja suiza. Creo que más que cualquier ilustración y más que cualquier fotografía de un crustáceo en particular, la navaja representa muy bien el principio básico por el cual se fusiona toda la morfología de todas las especies que existen de crustáceos en el mundo. Creo que es la mejor ilustración posible que puede haber para entender a los crustáceos. ¿Por qué? Porque es un sistema de compartimentos y de herramientas. Cada compartimento y cada herramienta dentro de los crustáceos le da un nombre diferente, un género diferente, una familia diferente a un conjunto de especímenes que funciona con un sistema muy sofisticado que le ha permitido generar herramientas muy diversas, que le ha permitido colonizar diferentes ecosistemas, tanto en escalas microscópicas como en escalas macro. Entonces, es muy importante entender esto porque las especies de crustáceos que se encuentran en los ecosistemas pequeños están enfrentándose a una dinámica física de un planeta completamente diferente al planeta que nosotros estamos habitando. La resistencia de las partículas, el tamaño, el grano de las partículas es un medio realmente hostil en comparación a lo que como organismos grandes o como organismos macro nosotros enfrentamos para desplazarnos. Entonces, si se fijan en eso, esas estrategias de vida son muy inteligentes, muy simples y alcanzan para conquistar cualquier tipo de espacio y también dan la ilusión de qué interesante es esta forma de vida para estudiarla morfológicamente, para investigación de robótica, para investigación de muchas áreas del conocimiento que a veces como que nunca las conectamos con esta clase de experiencias de la biodiversidad, y es muy importante que entendamos esto para conectar la naturaleza con los avances de la ciencia. En este esquema que les estoy presentando, básicamente resumo esa idea que les acabo de contar. La forma más primitiva que existe de segmentación es la que nos brinda las lombrices de tierra, por ejemplo, los poliquetos, todos estos grupos que son un poco más simples que los crustáceos, pero que están bastante relacionados con ellos. Y si nosotros partimos de esa forma que nos brinda el poliqueto, podemos entender un montón de cosas
interesantes que pasan también en los crustáceos y que se relacionan mucho con esto. Entonces, pues primero, pues el principio fundamental de eso es la compartimentación, que en su forma más simple es la formación de segmentos con funciones. Las funciones más básicas que tienen los organismos vivos son una estructura anterior, que es la cabeza, una estructura intermedia y una estructura final, que es el abdomen. Sin embargo, a medida que las formas de vida se han hecho más complejas, dentro de esos segmentos básicos han empezado a generarse subdivisiones, y esas subdivisiones han empezado a generar funciones que son muy similares a estas herramientas que estamos viendo en la navaja. Entonces, para entender cómo funciona todo el grupo de los crustáceos, les pido que usen un poco la imaginación con estos tres principios básicos. El primer principio es que estos segmentos no pueden mezclarse unos con otros de manera aleatoria. Esta es la primera regla, ¿no? Entonces, nunca un segmento que tenga una funcionalidad de cabeza va a irse a aparecer en el abdomen. Esa es la regla número 1. La regla número 2 es que los segmentos tienen la posibilidad de variar sus funciones ampliamente. Y esas funciones se basan en una mecánica muy simple, que es simplemente movimientos antagónicos de dos musculaturas, una que estira, una que encoge, y unas estructuras rectas, quitinosas, que funcionan como una marioneta, pero a partir de esa estructura básica se puede hacer la cantidad de herramientas más impresionante que existe en la naturaleza. Entonces, esa es la segunda. Y la tercera es que también existe la posibilidad de fusionar parcial o totalmente esos segmentos. Entonces, esto es lo que no es tan intuitivo con los crustáceos que nosotros más conocemos, que son los cangrejos, pero que también funcionan de esta manera. Entonces, ¿qué ha pasado con los cangrejos? Los cangrejos que nosotros conocemos, los macro, los de la playa, son organismos que o parcial o totalmente han empezado a presentar fusión de esos segmentos primitivos hasta formar una estructura compacta, o por lo menos visiblemente compacta dorsalmente, pero que tiene, digamos, esos indicios de funcionalidad de la segmentación. Por ejemplo, en los abdómenes de los cangrejos, nosotros todavía podemos ver, una vez abrimos la parte que está plegada ventralmente, los pleópodos que están funcionando en estos animales para sostener los huevos o para ventilar los huevos en estos grupos. Y pues en los más primitivos pues es utilizado para la natación o para otras funciones. Pero pues con esos principios básicos uno puede llegar a hacer una hilera con todos estos segmentos y entender todas las morfologías posibles que existen de los crustáceos. Un ejemplo acá es los anfípodos versus a los camarones. Entonces, para que hagamos solamente un ejercicio, si ustedes se dan cuenta, el nombre anfípodo viene porque las patas de estos organismos en el tórax se encuentran generando una distribución que se opone de los primeros que van avanzando hacia adelante y los últimos desde el segmento 6 hasta el 8 que van avanzando en el sentido contrario. Más adelante, al final, voy a mostrarles un video muy interesante sobre este principio básico y cómo lo han utilizado en la robótica. Pues, para que veamos la siguiente característica es en los camarones. En los camarones podemos ver que las especializaciones de estos organismos hacen que en este segmento, por ejemplo, el 4, en el que un anfípodo tenía toda la segmentación recta, un segmento detrás del otro, se vea modificada, y el último segmento se ha convertido como en una uña que atrapa el penúltimo segmento y da la forma de una estructura que es una garra. Entonces, si se dan cuenta, son exactamente los mismos segmentos, pero están modificados para cumplir una función diferente. Ese es como el principio básico por el cual se puede entender ya de ahí en adelante cualquier función y cualquier anatomía de un cangrejo o de un crustáceo cualquiera. Siguiente, por favor. En ese orden de ideas, pues lo que quiero es, como ya dando esos conceptos básicos, contarles en qué consistió esta actividad de los riscales del Pacífico. Este proyecto es una iniciativa que surge porque se han
venido dando cuenta que esa misma diversidad del Chocó biogeográfico, que es tan ampliamente conocida, que es uno de los 25 centros de biodiversidad y de endemismos más importantes del planeta, tiene una dinámica que también se transmite a los océanos. Entonces, en esta zona del Chocó biogeográfico, que es el Pacífico Norte, también existe esa ilusión de que haya una biodiversidad muy interesante y muy grande. Sin embargo, esta es una de las zonas menos estudiadas que existe actualmente en Colombia. Y esa es como la principal diferencia de lo que está pasando con el Caribe. El Caribe, bien o mal, ha sido una zona en la que se ha estudiado estos grupos con más asiduidad que lo que se ha podido hacer en estas regiones, particularmente en las áreas más remotas, probablemente en las zonas más cerca a las ciudades, a los principales centros urbanos. Se han podido hacer más investigaciones, pero a estas zonas que son más remotas, más difíciles, de más difícil acceso, la investigación ha sido escasa. Entonces, pues con esa expectativa, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, INVEMAR, desde el 2011 comenzó a tomar una parte del presupuesto del Banco Internacional, Banco de Proyectos, del Banco de Proyectos de Inversión BEPIN, y con esos recursos comenzó a hacer unas expediciones para conocer en términos generales la fauna de esta zona. Al comienzo se trabajó mucho con peces, se trabajó con todos estos organismos sésiles que construyen el ecosistema, como los corales gorgonáceos y demás, porque estas zonas no son arrecifes de coral como tal, son arrecifes rocosos que tienen unas características pues un poco diferentes a los arrecifes coralinos del Caribe, pero que también son muy interesantes porque digamos, en este momento que ha habido estos temas de cambio climático, los arrecifes de coral se han convertido en ecosistemas sumamente vulnerables y los riscales, al no tener pues esa dependencia a los corales esclaractínidos, son unos ecosistemas pues que pueden llegar a tener un potencial interesante, una resiliencia interesante frente al cambio climático. Los muestreos como tal de los crustáceos se hicieron solamente en el año 2016 y se hicieron solamente en 18 de esas estaciones que eran riscales o morros. La diferencia entre los riscales y los morros es que los morros son elevaciones tridimensionales que están parcialmente emergidas, como la que podemos ver en la fotografía, que tienen un pico, que pueden llegar a tener como una punta que sobresale hacia la tierra, en la que incluso puede llegar a haber vegetación y fauna terrestre. De hecho, en uno de los riscales había una foca en alguna ocasión. Fue pues, como de las cosas curiosas que se encontraron. Y por otra parte, los riscales son elevaciones similares, pero cuyo pico no se encuentra emergido. Estas estructuras son muy interesantes, son muy bonitas. El buceo es espectacular porque cuando vas llegando, lo que ves desde arriba es como la punta de una montaña que simplemente cae en un vacío oscuro. Entonces, pues son oasis de diversidad que se encuentran en el medio de otro ecosistema completamente diferente, que son los fondos blandos. Entonces estas rocas pues tienen cierto grado de aislamiento que es muy interesante, y que también son muy, o sea, son un buen laboratorio de investigación para poder determinar cómo es el desplazamiento de las especies entre esas zonas, ¿no? Si existe, si no existe, si hay áreas que definitivamente no conectan con nada, si no hay, o si hay áreas que pues llegan a tener conexión las unas con las otras, que pues hay intercambio genético. Todas esas pues cosas son muy interesantes de este ecosistema y por eso pues digamos que los aportes que se hicieron en el conocimiento de la fauna son tan especiales. Básicamente lo que nosotros hicimos en esas expediciones fue un muestreo muy sencillo, que fue remover
un pedazo de roca, analizar cuáles eran como las piedras que tenían como las mejores características en las que podía haber potencial de encontrar crustáceos. Básicamente pues las rocas que tienen porosidades, las rocas que tienen oquedades, que tienen crecimientos de algas, que tienen crecimientos de pequeña fauna. Esas eran las que nosotros elegíamos para esto. Eran rocas que no eran más grandes que el tamaño de una impresora, las más grandes. Se colectaban una en el caso de que hubiera muy poca, o sea, no hubiera una de roca lo suficientemente grande como para igualar más o menos el tamaño de muestreo. Lo que hacíamos era coger 2 o 3, pero pues eran roquitas de ese tamaño. Y lo que quiero enfatizar con este tema es que en realidad no es un área de muestreo demasiado espectacular, y van a ver más adelante que lo que se encontró es impresionante con relación a ese esfuerzo muestreal. Siguiente, por favor. En esas 18 roquitas que colectamos, encontramos 1.258 ejemplares de crustáceos que pertenecían a 126 morfoespecies, algunas que logramos llegar a especie, otras que definitivamente son un misterio. Muchas son un misterio porque no tenemos, no hay evidencia de que sean una especie conocida, o sea, es probable que sean especies nuevas para la ciencia, y otras porque definitivamente pues hay vacíos muy importantes en, en el conocimiento, y pues la literatura es un poco difícil de conseguir. La destreza para identificar se convierte más en una herencia, como que hay expertos, personas que han estudiado las formas toda la vida, entienden de esto, pero la información no está en los papers, no está en un manuscrito en el que uno pueda orientarse. Esto pasa mucho, por ejemplo, con un género de cangrejos ermitaños, que es el género Paguristes, en el Pacífico. En el Caribe colombiano o en el Caribe en general, es un grupo muy bien estudiado, con unas publicaciones muy bonitas hechas por McLaughlin, una carcinóloga que pues dedicó su vida al estudio de los cangrejos ermitaños. Pero en el Pacífico las publicaciones que existen sobre el género Paguristes son muy antiguas. Entonces en esa época los investigadores no se tomaban la molestia de hacer dibujos, solamente le contaban a la gente como encontré este animalito y es así. Y pues después otro describía otro, y así sucesivamente uno empezaba a ver que uno decía la antena larga, pero más larga que, o este apéndice más corto respecto a qué. Entonces, como que la falta de ilustraciones y la falta de unas descripciones un poco más concienzudas, más complejas, hace que se generen como dudas frente a las identificaciones. Entonces, por eso, pues varios de esos grupos quedaron en posibles nuevas especies, o pues especies que han sido registradas, pero que por las limitaciones de identificación pues no fue posible llegar a, al conocimiento pues de su nombre completo. De este ejercicio encontramos 19 registros nuevos para el país, y definitivamente, así descartando cosas, 7 especies que pueden ser pues nuevas para la ciencia. Incluso pues la posibilidad de que haya un género nuevo de cangrejo ermitaño. Más o menos la distribución que encontramos es similar a la lógica de lo que nos comentaba el profesor Néstor, que ocurre con las abundancias y el número de especies de los crustáceos del Caribe. Pues es curioso porque pues eso es un muestreo pequeño, pero si ustedes se dan cuenta, cangrejos ermitaños y cangrejos porcelana, que son el grupo de los anomuros, tienen una abundancia casi que equiparable a la de los braquiuros, que son los cangrejos piedra, los cangrejos araña, y estas pequeñas porciones de otros cangrejos que son más o menos el 1% de lo que nosotros pues pudimos muestrear. Encontramos peracáridos, encontramos anfípodos, isópodos, pero pues realmente, y encontramos un Paguraucepdide, que es un tipo de tanaidáceo que se parece mucho a los cangrejos ermitaños, pero en escala miniatura.
Pero pues estos organismos, al ser tan pequeños y al requerir tanta experticia, pues no pudieron ser identificados porque pues estas investigaciones también son proyectos que tienen limitaciones de tiempo, limitaciones de logística y pues desafortunadamente no es tan sencillo llegar a las especies, no es tan rápido llegar a las especies, sobre todo en muestreos en los que hay 1200 ejemplares con estas características en especies como los anfibios, por ejemplo, que es necesario hacer disecciones. Entonces, pues hacer disecciones de cerca de 200, 500 organismos es pues bastante complicado. Entonces, pues esas digamos que son las limitaciones que existen y en términos generales son las limitaciones que existen en la taxonomía en estos momentos. Siguiente, por favor. Sin embargo, pues yo quiero que una de las cosas que se quede de esta charla es el tema de la relación de la forma con la función, de cómo esto sí afecta las dinámicas de los ecosistemas, de cómo, por ejemplo, también pueden explicar un poco los resultados que nosotros estamos observando. Esta diapositiva la hice precisamente para tratar de ilustrar un poco esto que ustedes estaban viendo, que la presencia de organismos como los camarones son más escasos que los anomuros y que los braquiuros. Esto pasa en parte porque el método de muestreo está basado más en poder atrapar especies que tengan desplazamientos más lentos. Probablemente en estas zonas hay una gran abundancia de camarones, pero debido a que sus estructuras están hechas para que la estrategia de vida sea la evasión, pues es mucho más difícil capturar animales que evaden al depredador o que evaden al colector, que pues especies que simplemente utilizan el camuflaje o la ocultación como estrategia, que fueron los morfotipos predominantes que encontramos en esta actividad, en este proyecto. Otra cosa que quería mostrarles para que vieran esa asociación es cómo, digamos que las estructuras, otras estructuras secundarias también van narrando estos temas a medida que vamos viendo la evolución de las formas y de las funciones, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, los camarones pues son organismos que no tienen cerdas, que son como de patas alargadas, que son como gráciles. A medida que vamos haciendo estos cambios morfológicos, si pueden notarlo, los cuerpos de los organismos se van haciendo más pesados, las patas más robustas y finalmente empieza también a aparecer cosas como vellosidades que lo que nos están indicando es que el organismo tiene estrategias de camuflaje, ¿no? También pasa con los cangrejos ermitaños, ya Néstor los ilustró muy bien, que pues son organismos que se ocultan en conchas. Entonces, pues podemos ver esa evolución morfológica de cómo los segmentos se perdieron en la cola, se convirtieron en una sola forma y esa sola forma adquiere, y es algo muy bonito, la forma de el hospedero. Entonces, en este caso que nosotros estamos viendo, estamos hablando de una concha que se gira justo en el sentido en el que ustedes están viendo la curvatura del cangrejo ermitaño. Pero hay cangrejos ermitaños que giran su cola en el sentido opuesto, relacionado también con el giro de la concha que estén utilizando, y más bonito aún, hay unos que se meten en troncos de madera y lo que tienen es una modificación en la parte de atrás que genera un tapón y que el abdomen es completamente recto, a pesar de ser una estructura blanda y a pesar de ser una estructura que parece que no tuviera como ninguna musculatura o ninguna tensión, sí evolutivamente tiene toda esa cantidad de adaptaciones al ecosistema y adaptaciones pues a los recursos que tienen a su alrededor para poder refugiarse, que es básicamente la razón por la cual los cangrejos ermitaños se esconden en algún tipo de resguardo. Siguiente. Una de las cosas que a veces sucede es que en los últimos años los estudios ecológicos han empezado a tratar de obviar el hecho de nombrar a las especies y más bien como
hacer como simplificaciones de estos procesos, pero cuando estas cosas ocurren, pues se pierde un montón de información que sí nos da el nombre. Porque a pesar de que la teoría dice que entre más cercano es un organismo, pues es más fuerte la competencia interespecífica, pues esas cosas a veces no suceden del todo de esa manera. Entonces, lo que quiero mostrarles con esto es cómo en estos organismos que encontramos se puede ver claramente este ejemplo. Esta es la especie Neogonodactylus stanki, que es una especie que tiene una estructura modificada en los apéndices utilizados para la masticación que se convierte en una especie de puño de boxeo o de puñal. Esta estructura eh, está desarrollada para noquear animales que tengan que tengan coberturas o que tengan cuerpos que son compactos, rígidos, pero que además son animales lentos. Entonces, las presas de Neogonodactylus stanki son, por lo general, organismos como jaivas, como gasterópodos o este tipo de organismos que tienen concha. Siguiente. Por otro lado, no, devuélvete, eso es diferente. Por otro lado, estamos con otro estomatópodo, que es la Crenatosquila oculinova, también colectada en estos sectores. Y lo que nosotros estamos viendo es que la estructura de ella, en este caso, es una estructura de tipo arponeador. Este organismo no se alimenta de crustáceos, este organismo no se alimenta de gasterópodos, este organismo está diseñado para alimentarse de peces. Entonces, la competencia entre estos dos organismos cercanos evolutivamente no va a ser la misma que, por ejemplo, vamos a ver, siguiente, la que puede llegar a tener este organismo, que es un cangrejo, Petrolistes donadio, y pues quiero que ustedes se fijen bien en las estructuras que sobresalen por encima de las antenas, son como unos bracitos, o sea, están los quelípedos robustos y fuertes, y están estas pequeñas estructuras como pequeños bracitos que están ahí. Esas estructuras son el tercer maxilípedo de estos organismos, o sea, también una modificación de las estructuras bucales, como pasa con estas garras gigantes que tienen los estomatópodos. Son modificaciones bucales y ellos utilizan estas estructuras como unos abanicos que abren, despliegan, como la pequeña imagen que podemos ver en la fotografía, y a través de los movimientos que describe la figura van barriendo la superficie y van filtrando el alimento que está particulado. En la parte superior podemos ver un crustáceo, un cangrejo común y corriente que no tiene este hábito alimenticio, y como esta estructura no es así de grande y de desarrollada en el caso particular que estamos viendo. Siguiente, por favor. Pero un organismo que tiene morfología completamente distinta, que es evolutivamente completamente distante, sí podría llegar a ser un competidor por los recursos de esta especie, porque utilizan de forma análoga la misma estrategia alimenticia, que es el proceso de filtración. Entonces, Megabalanus californicus tiene unos cirros, unas estructuras que funcionan muy parecido a los apéndices filtradores de los cangrejos porcelana, y pues se alimenta también de material particulado, cosa que pues nos demuestra nuevamente que no siempre pues la proximidad evolutiva nos está llevando a que la competencia interespecífica sea igual. Entonces, esta es de las cosas que nos perdemos cuando solamente analizamos el ADN, o cuando solamente nos quedamos como con la información básica que nos da un nombre, pero no un contexto de ese nombre. Siguiente. Por otra parte, otra pues de las características fascinantes de los crustáceos es que son animales sumamente inteligentes y sumamente complejos en sus comportamientos y en sus estrategias de vida. Desde organismos solitarios hasta organismos que viven en multitudes o en socialidades como las que nos comentaba el profesor Campos. Los crustáceos pues tienen una amplia gama de comportamientos que también van a determinar el éxito de la especie, que van a también a determinar cómo va a ser la dinámica ecológica de estos organismos. Esta es otra especie que encontramos en los riscales, Lismata galapagensis, que hace parte del grupo del género Lismata,
que se ha encontrado que morfológicamente tiene tanto en su desarrollo primordial gónadas masculinas y femeninas, solo que unas están un poco más, digamos que atrofiadas que las otras. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este organismo? Tiene un comportamiento que se llama hermafroditismo simultáneo protántrico. Esto significa que este organismo, en las etapas en las que tiene una talla pequeña, cuando está más joven se comporta como macho, pero a medida que va creciendo va desarrollando comportamientos y funcionalidad como hembra. Una teoría que explica por qué ocurre esto es porque a medida que la talla de los organismos incrementa, existe la capacidad metabólica de generar estos huevos y estas estructuras que pues consumen una cantidad de vitelo y pues obviamente que incrementa la tasa metabólica del organismo. Entonces, es una forma eficiente de, digamos que ser funcional reproductivamente en todo el proceso, tomando un género primero, el género que tiene menos gasto energético, cuando se es un organismo pequeño, y luego tomando el otro género cuando se es un organismo grande y se tiene, digamos que la biomasa para generar los huevos que se necesitan pues para la reproducción. Estas estrategias obviamente están asociadas también al comportamiento y son interesantes o son válidas o son usuales, perdón, más bien, en estos grupos que tienen comportamientos sociales y que no están, digamos que en la búsqueda constante de hembras o de machos, de pareja, sino que pues tienen un grupo social en el que pues es, digamos que fácil el intercambio, y la ventaja evolutiva viene pues con la idea de qué tan temprano madura o qué tan tardío madura, ¿no? Entonces los que maduran más tarde o más temprano, dependiendo de las proporciones que hay en el momento en la población, podrían llegar a tener una ventaja reproductiva. Siguiente, por favor. Por otro lado, pues tenemos estos grupos, este género que, aunque no todo, espécimen que hace parte del género es eusocial, tienen estos comportamientos que Néstor ya pues nos ilustró muy bien con el video, en los que pues hay una hembra reina y unas consortes y pues existe una división del trabajo básicamente, que es como digamos que lo que describe o la esencia de la eusocialidad es que hay una división de tareas y de trabajo. Pero también digamos que hay como un remanente o una versión distinta de eso, que es pues las especies que también viven agrupadas, que tienen una dinámica como intermedia, pero que no alcanzan a ser eusociales. Digamos que con base en lo que observamos en el campo, con la forma en la que encontrábamos los organismos, es probable que estos sinalfeus que encontramos en los riscales del Pacífico no sean eusociales, porque no estaban en nidos, no estaban tampoco en esponjas, que es como el ecosistema más normal en el que se encuentran las especies eusociales, sino más bien que se encontraban en estas piedras muy porosas, con muchas perforaciones, y lo que nosotros notábamos era que cuando se quebraba la piedra, dentro de la roca habían unos pasadizos, como unos pequeños túneles, y los túneles conducían, por así decirlo, como un complejo de apartamentos en donde vivían parejas. Entonces, pues este comportamiento como social de agrupación también es una estrategia muy interesante que se puede observar en campo en estos organismos, en los casos pues de lo que hemos mencionado anteriormente, de los crustáceos que son sociales. Siguiente, por favor. Sin embargo, pues no todos los crustáceos son altamente sociales, y eso también depende de sus estrategias de vida. Digamos que una de las cosas más interesantes que tienen los crustáceos es que también asumen cualquier tipo de comportamiento, ¿no? Existen desde parásitos que se fusionan con el hospedero y se convierten en unas membranas que lo recubren internamente, hasta
hasta organismos sociales que caminan por todo el planeta, como ocurre muchas veces con las langostas que pues migran hacia muchas regiones. Y en esos estados intermedios tenemos que hay pues especies con altamente comensalistas que viven en lugares bastante particulares. Esta especie, Xenopontonia soror, vive en las estructuras anales de las estrellas de mar y de los pepinos de mar. Nosotros la encontramos por casualidad porque también se estaban colectando equinodermos y pues la investigadora que encontró, pues que estaba muestreando los equinodermos los encontró ahí. Encontré una pareja. Entonces, pues en este momento no tenemos clara cómo es la abundancia. Sin embargo, la literatura dice que Xenopontonia soror es una especie que puede llegar a habitar ampliamente sobre las estrellas y los equinodermos. O sea, no solamente se encuentran parejitas, sino que se puede llegar a encontrar en grupitos pequeños. Eso es muy importante porque la abundancia de el grupo determina también la estrategia reproductiva que estos desarrollan. Entonces, esto aunado a otros factores que son, espérate, que son el peligro de depredación, por un lado, y la cantidad de individuos que hay en un animal determinado, en un hospedero determinado, se convierte como una especie de cubo en el cual en diferentes puntos de la distribución de ese cubo, tú puedes más o menos predecir cuál va a ser la estrategia reproductiva de la especie. Entonces, en el caso de Xenopontonia soror, que la literatura nos dice que hay ejemplares que se encuentran agrupados en más de 2, por ahí 10, 5, en una sola estrella, las estrategias más probables serían la poligendría con hembras móviles o la poligendría con hembras sedentarias. En el caso de las hembras móviles sería, digamos que cuando ocurre que además de tener agrupaciones, el riesgo de predación es bajo. Entonces, como el riesgo es bajo, las hembras se atreven a moverse, lo que hace que pues, también quieran como buscar diferentes parejas reproductivas y que no solamente el macho se arriesgue a moverse. El otro caso, cuando existe un alto riesgo de predación, es solamente el macho el que se desplaza de estrella en estrella buscando pareja. Siguiente. Finalmente, digamos que con estas estrategias, yéndonos al límite opuesto de la eusocialidad, tenemos estos organismos también comensales del bivalvo, del bivalvo, se me escapa en este momento el nombre, pero del bivalvo, que es un organismo muy pequeño, y estos bivalvos pues no tienen un área suficiente para albergar demasiados hospederos, por lo que la estrategia más viable en estos casos es recurrir a la monogamia. Entonces, digamos que por las condiciones de espacio, pues la estrategia mucho más eficiente es que los organismos pues se mantengan con una sola pareja, eviten desplazarse encontrando otro huésped y pues se reproduzcan solamente con un organismo durante toda la vida. Entonces, pues digamos que todo esto viene al lugar, o lo que les quiero narrar es que con solamente unos nombres y 18 piedras, hay un montón de historias que contar sobre sobre las dinámicas y los ecosistemas del Pacífico y de cómo los crustáceos generan como pues estos papeles tan interesantes y tan estratégicos para las especies. Como Néstor lo mencionaba,
digamos que una de las funciones más importantes de los crustáceos en los ecosistemas es ser la fuente de nutriente de otras especies que son de importancia para el ser humano. Pero además de eso, porque ellos, al ser pequeños detritívoros y pequeños depredadores, lo que hacen es escalar, digamos que los procesos nutricionales hacia lo más grande, ¿no? O sea, digamos, los anfípodos, estos animales pequeños que se comen los restos de hojas, que se comen las bacterias, que se comen eh, estos pequeños organismos, transforman un alimento que no es nutritivo para un organismo de una escala de tamaño superior en un alimento nutritivo. Entra después los macroinvertebrados, una escala intermedia, que transforman a esos anfípodos en un alimento nutritivo y convierten esto en biomasa y pasan a otro nivel en el que ya jaivas o animales mucho más grandes, langostas, son depredados por meros, por chernas, y estos son, pues, digamos que los cimientos de la alimentación de las comunidades que coexisten en estos ecosistemas. Siguiente. Entonces, pues para que se queden con esta idea, digamos que lo que yo quería era hacerles ver que la diversidad es algo que va más allá de un listado de nombres. Es un conjunto de funciones, que esas funciones son únicas, que cada papel que tiene una especie en un ecosistema es fundamental. Cada una de esas historias es como una versión alternativa para sobrevivir, y entre más versiones alternativas para sobrevivir tengamos, pues más resiliencia va a haber en un ecosistema, porque si una de las alternativas se ve sometida a una presión que no puede soportar, tal vez la otra versión sea exitosa y logre mantener el equilibrio. Esa es la idea que pues quiero que se lleven. Y pues finalmente yo creo que una de las cosas más bonitas y que a veces ni siquiera se tiene en cuenta es que la mecánica de esos organismos simples es tan fácil, entre comillas, tan fácilmente replicable en sistemas robóticos, en diseños, en todas estas cosas que nosotros, pues como en este país en el que hay tanta diversidad, tenemos un laboratorio impresionante para inspirarnos en biomecánica, en diseño, en lo que se nos ocurra. Creo que esa curiosidad por patentar todavía no la tenemos en Colombia, esa curiosidad de observar la naturaleza y tratar de copiarla para mecanismos muy simples todavía nos falta. Entonces, pues esa es la espinita o la curiosidad que le quiero dejar a las nuevas generaciones de investigadores, que pues es muy bonita la ciencia básica, pero qué bonito que logremos también conectarla con la ciencia aplicada. Por otra parte, también los crustáceos son una fuente inagotable de biocompuestos. Son biocompuestos, sus caparazones tienen estructuras, tienen compuestos como el quitosan, que es utilizado desde la creación de tejidos hasta para partículas de biofouling, hasta para pastillas adelgazantes. Y el Pacífico se consume jaiba, se consume langosta, se consumen todos estos cangrejos, y todas esas conchas se botan. Y estamos botando fuentes muy interesantes de ingresos. Entonces, pues también quería dejarles la curiosidad. Y otra curiosidad que quería dejarles es los sistemas, la sangre de los crustáceos tiene una cantidad de compuestos que pueden ser muy interesantes para la farmacéutica. Entonces, toda esa diversidad, pues hay que estudiarla más a fondo, hay que verle su potencial. Y me despido con un video que quiero que vean, con una especie que está en el Pacífico colombiano, que es la merita análoga, y como un grupo de investigadores creó un robot basado en ese principio que les mostré al comienzo también, que comparten los anfípodos, de las patas que tienen una dinámica de movimiento opuesta.
Entonces, pues, no sé si Jamie puede poner el video para que pues puedan ver cómo el humano copia la naturaleza de maneras fascinantes y pues cómo resuelve vacíos en el conocimiento a través de la observación. Vivian, disculpa una pregunta. Tú habías mencionado que el video tiene audio. Yo no lo estoy escuchando. No sé si Alejandro me confirma o tú me confirmas si escuchas No, yo algo, por tampoco lo favor. estoy oyendo. Igual, bueno, de todas maneras, creo que lo interesante realmente ahí es ver, pues igual el texto aparece y se entiende, pues que ellos hicieron primero unos modelos de observación con los animales, lograron ubicar cuáles son como los ejes de movimiento principales, los copiaron sobre este sobre este robot y pues pues diseñaron un robot que es capaz de cavar verticalmente, que es pues, un reto bastante complejo para una máquina. Esto es como que, digamos que la esencia de lo que quería mostrarles y pues de hacerles ver que es un animal que está aquí, que si vamos a la playa lo encontramos y que lo que nos falta es curiosidad y observación. Y bueno, Bueno, nada. muchas gracias, Vivian. Muchas gracias por esas frases motivacionales para la audiencia. Bueno, profe, muchísimas gracias. Muchas gracias a los conferencistas por todas las contribuciones, a la audiencia por haber permitido el desarrollo de esta sesión 9 hasta las 5:09 de la tarde. Entonces, feliz tarde, damos por terminada la sesión 9. Feliz tarde y feliz fin de semana. Bueno, profe, muchas gracias, muy amable Muchas por gracias. su Gracias. coordinación. Muchas gracias, un feliz fin de semana para todos. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.